Mi compañera de trabajo arruinó mi vida con chismes, así que dejé que ella misma arruinara su propia boda. Mi compañera de trabajo Silvia era conocida por ser la reina del chisme de la oficina, así que siempre mantenía mis asuntos lejos de ella. Pero cuando me encontré en el baño del trabajo con sangre escurriendo por mis piernas, necesitaba ayuda de quien fuera. De quien fuera. Y justo entró ella. Me encontró acurrucada en el piso del cubículo, llorando a moco tendido por haber perdido a mi bebé. Se arrodilló sin decir nada y solo me sobó la espalda. Por favor, no le digas a nadie, le supliqué. No estoy lista para que la gente sepa. Jamás lo haría, respondió con una sonrisa amable mientras llamaba a una ambulancia. La oí decirle a la gente que solo me sentí mal mientras me subían. Regresé al trabajo 2 días después, y nuestro gerente me llamó aparte con esa cara de falsa compasión. Supe de tu pérdida. Tómate todo el tiempo que necesites. Se me heló la sangre. Fui a buscar a Silvia, pero convenientemente no estaba. Para el mediodía ya tenía 7 mensajes de estamos pensando en ti de compañeros con los que apenas hablaba. El peor momento de mi vida se convirtió en el entretenimiento de la oficina. Hasta tuvo el descaro de mandarme un mensaje preguntando si me sentía abrumada porque la gente ya sabía. Después me enteré de que hasta le echó de su cosecha por al cuento, diciendo que yo llevaba años intentando embarazarme y que ella me había salvado la vida cuando me encontró. Nada de eso era cierto. 2 meses después se comprometió. Su Instagram no era más que frases sobre la confianza y la lealtad en las relaciones, mientras publicaba la cuenta regresiva para su gran día. Y hasta me invitó a la boda. Sonreí y le dije que sí. El problema era que no podía evitarlo. Incluso mientras planeaba su boda perfecta, me acorralaba en el trabajo buscando chisme. ¿Qué chismecito nuevo hay? Ándale, puedes confiar en mí. Te juro que no le digo a nadie. La misma promesa que me había hecho antes. 3 semanas antes de la boda le llamé a mi prima Raquel. Necesito un favor. Va a sonar a locura. Pero escúchame. Raquel se rió cuando le expliqué el plan. Después de lo que te hizo, jalo. Lo que yo no sabía era que Raquel estaba a punto de convertirse en el menor de los problemas de Silvia. Una semana antes de la boda, me aseguré de que estuviéramos solas en la sala de descanso. No dejaba de ver mi celular actuando nerviosa. ¿Qué pasa? Preguntó, casi babeando por el chisme. Nada. Es que vi algo, pero no te puedo contar. Se le iluminaron los ojos. ¿Qué? Dime. No. Se lo vas a contar a todo el mundo, como siempre. Te lo juro por mi matrimonio que no diré nada. Dudé. Miré alrededor. Y susurré. Vi al esposo de Raquel en el Hilton del centro con Jessica. Jessica era otra invitada a la boda. Estaban agarrados de la mano. No manches. Por favor, te lo ruego. No le digas a nadie. Raquel está muy sensible después de que perdió a su bebé. Le tomé las manos. Prométemelo. Promete que no dirás nada en tu boda. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, dijo. La mirada en sus ojos me lo dijo todo. Este secreto era demasiado perfecto. Demasiado por jugoso. Jamás podría guardárselo. El día de su boda fue hermoso. Un jardín precioso, luces colgantes. Flores elegantes por todas partes. Me senté en la mesa 7, viéndola socializar durante la hora del cóctel. Noté que su suegro estaba grabando todo con su celular para la familia que no pudo ir. Perfecto. En menos de 20 minutos la vi jalar a su hermana para susurrarle algo urgente. Luego a su amiga de la universidad. Luego a su suegra. Para cuando empezó la cena podía rastrear cómo el chisme corría como pólvora por el salón. Y cada vez que lo contaba, empeoraba. Agarrados de la mano se convirtió en básicamente estaban, haciéndolo, en el bar del hotel. Para cuando llegó a la mesa 4, ya decía que Jessica estaba embarazada de él. En la mesa 6 insistía en que planeaban fugarse esa misma noche, que él ya había vaciado sus cuentas bancarias. Tengo capturas de pantalla de sus mensajes por calientes. La oí decirle a las damas de honor, aunque obviamente no las tenía. Raquel jugó su papel a la perfección, sentada en su mesa viéndose feliz y enamorada de su esposo, hasta que el chisme les llegó. La música se detuvo cuando el esposo de Raquel se levantó. ¿Quién carajos está inventando chismes sobre mí? El novio de Jessica estaba justo detrás de él. Sí, ¿alguien me acaba de decir que mi novia me está engañando? Todos los dedos en el salón apuntaron a la novia. Ahí estaba ella, en su vestido de más de 100,000 pesos, abriendo y cerrando la boca como un pez. Yo. Alguien me dijo. ¿Quién? Exigió Raquel, con lágrimas escurriendo por su rostro. Era tan buena actriz. ¿Quién te dijo esas mentiras horribles de mi esposo? Yo. Ella me dijo que estaban haciendo tríos. Gritó alguien de la mesa 3. Dijo que Jessica estaba embarazada, añadió otro invitado. La cara del novio pasó de confusión a horror total, al darse cuenta de que su nueva esposa se había pasado toda la recepción esparciendo mentiras cada vez más descabelladas sobre sus invitados. Pero el horror en su rostro no fue nada comparado con lo que siguió. Dijiste que tenías capturas de pantalla, dijo la dama de honor lentamente. Enséñanoslas. El silencio fue ensordecedor. Fue cuando noté que las manos del novio temblaban, no de ira sino de por reconocimiento. Y entonces el novio dijo algo que nunca olvidaré.
algo que hizo que todo valiera la pena. Y cuando el esposo de Raquel anunció lo que haría después, la vida de Silvia, tal como la conocía, se acabó. Me senté en mi coche afuera del lugar por 20 minutos, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El motor estaba apagado, pero no podía decidirme a manejar todavía. Mi celular no dejaba de iluminarse en el asiento del copiloto. Mensaje tras mensaje de números que reconocí como invitados de la boda. No los miré. Las luces del jardín seguían brillando detrás de mí por el espejo retrovisor. Y podía ver gente parada en pequeños grupos cerca de la entrada. Probablemente seguían hablando de lo que acababa de pasar. Sentía el pecho apretado y respiraba demasiado rápido. El plan funcionó exactamente como quería, pero ver la cara de Silvia cuando todos la señalaron. Ver las manos del novio temblar. Escuchar al esposo de Raquel gritar sobre abogados. Todo se sintió diferente a como lo imaginé en mi cabeza. Finalmente arranqué el coche y manejé a casa en la oscuridad. Mantuve la pantalla de mi celular boca abajo para no ver los mensajes acumulándose. No pude dormir esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando cada momento, desde la sala de descanso cuando planteé el rumor falso, hasta el esposo de Raquel levantándose y gritando. La mirada en la cara de Silvia cuando todos la señalaron seguía apareciendo en mi mente, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera encontrar las palabras. Se sintió bien en el momento, verla retorcerse. Pero ahora solo me sentía vacía y con los nervios de punta. Mi cerebro no se apagaba. Seguía revisando mi celular cada pocos minutos para ver si alguien había descubierto que yo fui quien empezó todo. Si alguien había atado cabos hasta llegar a mí, los mensajes seguían llegando. En su mayoría de gente preguntando qué había pasado o compartiendo su conmoción por el drama. Nadie parecía sospechar de mí. Finalmente me rendí con lo de dormir como a las 4 de la mañana y me puse a ver mi celular en la oscuridad. Por la mañana mi chat grupal con Raquel y su esposo tenía 17 mensajes nuevos. Los leí rápidamente, con el corazón latiéndome fuerte. Raquel confirmó que ambos estaban perfectamente bien y que, de hecho, varios invitados les habían mandado mensajes en privado para disculparse por creer los rumores tan rápido. Sin embargo, su esposo no estaba jugando. Estaba genuinamente furioso por todo el asunto y seguía diciendo que quería tomar acciones legales contra Silvia por difamación. Realmente no había pensado en esa parte cuando hice el plan. Supuse que solo se enojaría en la boda y luego todos seguirían adelante, pero él estaba hablando de difamación y de involucrar a un abogado. Raquel trató de calmarlo en los mensajes, pero él insistía en que Silvia necesitaba enfrentar consecuencias reales por lo que hizo. Dejé mi celular y sentí náuseas. Me obligué a alistarme para ir a trabajar el lunes por la mañana, moviéndome en mi rutina como un robot. Silvia estaría en su luna de miel por 2 semanas, lo que significaba que tenía tiempo antes de volver a verla. La oficina se sentía rara cuando entré, como si llevara este pesado secreto que cambiaba cómo veía todo. Todas estas personas a mi alrededor habían esparcido la historia de mi aborto espontáneo hacía 2 meses, convirtiendo el peor momento de mi vida en chisme de pasillo. Y todos estaban sentados en sus escritorios como si nada. Mi gerente pasó con su sonrisa habitual y me preguntó qué tal mi fin de semana. Dije que bien y siguió caminando, completamente ajeno a todo. Bruno, de contabilidad, pasó por mi escritorio a media mañana con 2 tazas de café. Me preguntó si tenía un minuto para hablar en privado y sentí que se me caía el estómago, preguntándome si de alguna manera sabía lo que hice. Caminamos a una sala de juntas vacía y cerró la puerta detrás de nosotros. Me dio uno de los cafés y dijo que había estado pensando en algo por un tiempo. Me dijo que se sintió muy incómodo por lo rápido que mi emergencia médica se volvió chisme de la oficina hacía 2 meses. Que en cuestión de horas todo el mundo sabía detalles sobre mi pérdida que deberían haber sido privados. Dijo que recordaba claramente que Silvia fue la fuente principal, contándole a la gente en la sala de descanso y añadiendo detalles que hacían la historia más dramática. Entonces dijo, si alguna vez necesitas que alguien documente lo que escuchó, para recursos humanos o algo, estoy dispuesto a escribirlo todo con fechas y nombres de otras personas que estaban allí. Su oferta me tomó completamente por sorpresa. No había planeado hacer nada oficial sobre lo que Silvia hizo con la historia de mi aborto. Se suponía que la venganza de la boda sería suficiente, mi forma de desquitarme sin involucrar al trabajo. Pero sentado allí con Bruno siendo genuinamente solidario, ofreciéndose a ayudarme a presentar una queja real, me di cuenta de que en realidad tenía un caso laboral sólido que no tenía nada que ver con el drama de la boda. Silvia violó mi privacidad al compartir mi información médica sin permiso. Eso estaba mal, independientemente de lo que pasó en su boda. Le di las gracias a Bruno y le dije que lo pensaría, mi mente ya acelerada pensando en lo que eso significaría. Esa tarde me senté en mi escritorio tratando de redactar un correo para recursos humanos. RH. Lo escribí 3 veces diferentes y lo borré 3 veces diferentes. El problema era descubrir cómo separar las dos cosas en mi cabeza. Silvia realmente violó las reglas del trabajo al compartir mi información médica privada e inventar detalles al respecto. Eso era real y estaba mal, y era algo que RH debía saber. Pero también acababa de destrozar la recepción de su boda engañándola para que esparciera rumores falsos que la hicieron quedar terrible frente a todos sus conocidos. Si presentaba una queja en RH ahora, la misma semana de su desastrosa boda, ¿parecería que solo estaba echando más leña al fuego?
¿Alguien descubriría que yo estaba detrás de ambas cosas? Cerré el borrador del correo de nuevo y decidí pensarlo más. Raquel llamó esa noche y tuvimos nuestra primera conversación real sobre lo que pasó. Admitió que se sintió poderosa viendo a Silvia retorcerse y darse cuenta de que todos sabían que había estado mintiendo, pero también se sintió incómoda con cuánta gente inocente quedó atrapada en todo. Jessica y su novio no merecían ser parte de nuestro plan de venganza, e incluso el novio parecía que apenas estaba descubriendo que su nueva esposa tenía serios problemas. Hablamos durante más de una hora y acordamos que necesitábamos mantener la operación completamente confidencial entre nosotros. Ni siquiera le diríamos a su esposo la verdad completa sobre mi papel en la planeación. Para todos los demás, alguien le contó un rumor a Silvia y ella lo esparció por su cuenta. Esa era la historia a la que nos atendríamos. Pasé el martes investigando las políticas de RH en mi hora de comida, sentada en mi coche para que nadie viera lo que estaba buscando. Descubrí que compartir la información médica de alguien sin su consentimiento es, de hecho, una violación laboral grave y no importa cuándo lo reportes. El lapso de 2 meses entre cuándo pasó y ahora de hecho tenía sentido, porque necesitaba tiempo para procesar el trauma antes de tener la energía emocional para presentar algo formalmente. Cuanto más leía, más sólido se sentía esto. Tenía una queja legítima que estaba completamente separada de cualquier cosa que hubiera pasado en la boda. Silvia rompió las reglas del trabajo y yo tenía todo el derecho de reportarlo. El miércoles llegó un mensaje de Silvia que hizo que me temblaran las manos cuando vi su nombre en mi pantalla. Me preguntaba si había disfrutado la boda, lo cual parecía una pregunta extraña dado cómo terminó. Y luego añadió este comentario pasivo-agresivo sobre drama interesante de fuentes inesperadas. Miré el mensaje durante mucho tiempo pero no respondí. El hecho de que ya estuviera tratando de reescribir lo que pasó en su cabeza, como si de alguna manera fuera la víctima de un drama misterioso en lugar de la persona que lo causó todo por esparcir mentiras, solo confirmaba todo lo que ya sabía de ella. No podía evitarlo. Probablemente nunca cambiaría. El martes por la mañana abrí mi calendario de trabajo y bloqueé una hora con Valeria de RH para el jueves por la tarde. Mantuve el título de la reunión vago. Solo escribí discusión confidencial, para que nadie que pasara viera de qué se trataba. Mis manos temblaron un poco mientras hacía clic en enviar en la invitación del calendario, haciendo que todo esto fuera oficial de una manera que se sentía aterradora y necesaria. Bruno pasó por mi escritorio alrededor de las 11 y lo llevé a una sala de juntas vacía para preguntarle si estaría dispuesto a documentar lo que recordaba sobre Silvia esparciendo la historia de mi aborto. Ni siquiera dudó, solo asintió y dijo que me enviaría algo al final del día. Su correo llegó a las 4:30 y tuve que leerlo 3 veces por lo detallado que era. Listaba fechas específicas en las que escuchó a Silvia hablando de mi emergencia en el baño, nombraba a otros compañeros que estaban presentes cada vez, e incluso incluía citas directas de cosas que ella dijo, como que supuestamente me salvó la vida y que yo llevaba años intentando embarazarme. Verlo todo escrito en viñetas hizo que me doliera el estómago porque probaba cuán a fondo había violado mi privacidad y cuánta gente escuchó sus mentiras. Bruno terminó el correo diciendo que estaba disponible como testigo si RH necesitaba entrevistarlo y me sentí agradecida, pero también culpable por estar arrastrándolo a este desastre. El miércoles por la tarde manejé al consultorio de la DRA, Carla, para mi primera cita de terapia que había agendado 2 semanas antes, justo después de la boda. La sala de espera tenía esas pinturas genéricas de naturaleza en las paredes y una máquina de ruido blanco que se suponía debía calmar, pero solo me puso más nerviosa. Carla salió exactamente a tiempo y me llevó a su consultorio, que tenía mejores muebles que la sala de espera y una caja de pañuelos en cada superficie, como si esperara que la gente llorara mucho. Me senté en el sofá y ella se acomodó en su silla con un cuaderno preguntándome qué me traía por allí. Le conté primero sobre el aborto espontáneo, manteniéndolo factual sobre la emergencia en el baño y la ambulancia y volver al trabajo demasiado pronto. Luego le expliqué cómo Silvia prometió no decirle a nadie, pero lo esparció por la oficina de todos modos, añadiendo detalles falsos que la hacían ver como una heroína. Carla tomó notas pero no interrumpió. Solo asentía ocasionalmente para mostrar que estaba escuchando. Cuando llegué a la parte de la boda, omití algunos detalles específicos sobre plantar el rumor, pero fui honesta en que había orquestado todo para exponer a Silvia públicamente. Esperaba que Carla se viera sorprendida o decepcionada, pero solo preguntó cómo me sentía ahora que estaba hecho. La pregunta me tomó por sorpresa porque había estado tan enfocada en si la venganza estaba justificada que realmente no había procesado cómo me sentía en realidad. Admití que la implosión de la boda fue satisfactoria de ver, pero que me había estado sintiendo vacía y rara desde entonces, como si la venganza no hubiera arreglado nada de la manera que pensé que lo haría. Carla preguntó a qué me refería con vacía, y traté de explicar que pasé 2 meses enteros planeando cómo castigar a Silvia, en lugar de lidiar con la pérdida de mi embarazo. El duelo seguía allí dentro de mí, completamente intacto, porque había estado demasiado ocupada estando enojada como para estar realmente triste. Me preguntó qué necesitaba ahora, y me di cuenta de que no tenía una respuesta, lo que me hizo sentir perdida de una manera diferente a la de antes. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre la diferencia entre procesar el duelo y evitarlo a través de la ira, y Carla sugirió que intentara crear algo de espacio para realmente llorar al bebé que perdí, en lugar de mezclarlo todo con el drama de Silvia. El jueves por la mañana me desperté con el estómago hecho nudos por la reunión de RH,
llegando temprano al trabajo para poder revisar el correo de Bruno una vez más antes de dirigirme a la oficina de Valeria. El departamento de RH estaba en el tercer piso, en una sección tranquila lejos de las áreas de trabajo principales, y la oficina de Valeria tenía una puerta que se cerraba para privacidad. Me saludó profesionalmente y me indicó la silla frente a su escritorio, ya con un bloc de notas y un bolígrafo listos. Empecé con la emergencia en el baño, explicando cómo estaba sola, sangrando y aterrada, y cómo Silvia entró y me encontró en el piso. El rostro de Valeria se mantuvo neutral pero amable mientras describía cómo le rogué a Silvia que no le dijera a nadie porque no estaba lista para que la gente lo supiera. Le conté sobre la promesa de Silvia y cómo llamó a la ambulancia, y luego sobre volver al trabajo 2 días después para encontrar que mi gerente y la mitad de la oficina ya sabían todo. Valeria tomó notas e hizo preguntas aclaratorias sobre la línea de tiempo y quién específicamente me había contactado con mensajes de condolencia. No me hizo sentir dramática ni exagerada por estar molesta. Solo lo trató como un problema laboral serio que merecía atención. Cuando mencioné los detalles falsos que Silvia añadió sobre mí intentando por años y ella salvándome la vida, Valeria subrayó algo en sus notas y preguntó si yo le había dicho a Silvia alguna de esas cosas. Confirmé que absolutamente no, que apenas había dicho 2 frases antes de que llegara la ambulancia. Valeria levantó la vista de su blog y preguntó si había pasado algo más recientemente entre Silvia y yo, y sentí que se me calentaba la cara de inmediato. Mencioné que ambas estuvimos en su boda el fin de semana pasado, pero lo mantuve vago, diciendo que hubo algo de drama con otros invitados que no me involucraba directamente. No era exactamente una mentira, pero definitivamente tampoco era toda la verdad. Y pude notar por la expresión de Valeria que estaba archivando esa información, aunque no insistió en los detalles. Explicó que RH necesitaría entrevistar a Silvia y potencialmente a otros compañeros que la escucharon esparcir la información, explicándome cómo sería el proceso de investigación. Todo sería confidencial pero no invisible, lo que significaba que Silvia definitivamente sabría que yo presenté una queja, aunque los detalles específicos de nuestras conversaciones se mantendrían privados. Valeria enfatizó que compartir la información médica de alguien sin consentimiento se toma en serio, independientemente de cualquier conflicto personal que pudiéramos tener, lo que me hizo sentir validada y nerviosa por lo que venía. Salí de su oficina sintiendo que había hecho algo importante pero también ansiosa por el rastro de papel que acababa de crear. La venganza de la boda fue una noche caótica que la gente eventualmente olvidaría, pero esta queja de RH iba a registros oficiales que nos seguirían tanto a Silvia como a mí profesionalmente. El viernes por la tarde llegó un mensaje del esposo de Raquel mientras intentaba concentrarme en el trabajo. Dijo que su abogado había redactado una carta de demanda para Silvia exigiendo una disculpa por escrito y una retractación pública a todos los invitados de la boda a los que les había mentido sobre él y Raquel. En realidad todavía no iba a presentar una demanda, pero quería establecer el daño en el registro en caso de que Silvia intentara tergiversar la historia más tarde. Leer su mensaje me hizo sentir culpable porque mi plan de venganza había creado consecuencias legales reales para personas más allá de Silvia y no había pensado completamente en qué tan lejos se extendería el daño. El fin de semana pasó lentamente con mi cerebro negándose a apagarse sobre lo que pasaría la próxima semana. Silvia regresaba de su luna de miel el lunes y para el martes o miércoles, RH probablemente la llamaría para discutir mi queja. Seguía imaginando su cara cuando se diera cuenta de que ahora iba tras ella por canales oficiales, después de que probablemente pensó que el desastre de la boda era lo peor. El sábado por la noche apenas dormí, repasando diferentes escenarios de cómo podría reaccionar o qué podría decir para tratar de minimizar lo que hizo. El domingo por la tarde finalmente saqué mi diario, que no había tocado desde antes de la emergencia en el baño. Carla había sugerido crear espacio para el duelo que no estuviera todo mezclado con la ira hacia Silvia, y pensé que escribir podría ayudar a separar las dos cosas. Me senté en la mesa de mi cocina con café y comencé a escribir sobre el bebé que perdí, simplemente permitiéndome estar triste por lo que realmente sucedió en lugar de centrarme en la traición de Silvia. Las palabras salieron lentamente al principio porque había pasado tanto tiempo evitando este dolor en particular. Pero una vez que comencé, llené 6 páginas sobre lo que se sintió perder un embarazo del que ni siquiera le había contado a nadie todavía. Escribir sobre el bebé se sintió diferente a planear la venganza, más difícil y más honesto. Como si finalmente me estuviera permitiendo sentir la pérdida real en lugar de solo la ira sobre cómo se enteró la gente. Mi mano se acalambró por apretar demasiado el bolígrafo y tuve que detenerme 2 veces para ir por más pañuelos, pero cuando terminé, algo se sintió más ligero, aunque había estado llorando todo el tiempo. El lunes por la mañana trajo la extraña realidad de ver a Silvia de vuelta en su escritorio con un nuevo corte de pelo todo trasquilado que parecía que se lo había cortado ella misma en el baño de un hotel. Publicó fotos de la luna de miel en sus redes sociales durante toda la mañana, todas de playas al atardecer y copas de champán, pero su sonrisa se veía forzada en cada foto. La caché mirándome 2 veces desde el otro lado de la oficina, y luego apartó la mirada rápidamente cuando nuestros ojos se encontraron. La evasión fue en realidad un alivio porque no tenía idea de qué le diría si se acercaba e intentaba tener una charla casual como si nada hubiera pasado. La oficina se sentía diferente de una manera que no podía identificar del todo, como si todos estuvieran siendo extra cuidadosos con lo que decían y a quién se lo decían. Incluso la habitual sesión de chismes del lunes por la mañana en la sala de descanso estaba en silencio, solo gente preparando café y revisando sus celulares sin la charla normal.
Me pregunté si estaba imaginando la tensión o si otras personas también la sentían. Esta extraña pesadez flotando sobre todo desde el desastre de la boda. El martes por la tarde estaba en mi escritorio tratando de concentrarme en una hoja de cálculo cuando vi que llamaron a Silvia a la sala de juntas grande al final del pasillo. Valeria estaba allí con otra mujer que reconocí como una representante senior de RH de la oficina principal del centro. Silvia se veía confundida al entrar. Sus cejas se fruncieron como si estuviera tratando de averiguar de qué se trataba. Me obligué a mirar de nuevo la pantalla de mi computadora y fingir que trabajaba. Pero seguí revisando el reloj mientras pasaban 40 minutos lentamente. Cuando Silvia finalmente salió, tenía la cara roja e hinchada como si hubiera estado llorando o tal vez gritando. Su mandíbula estaba tan tensa que podía ver el músculo saltar y agarró su bolso de su escritorio sin decirle una palabra a nadie. Salió por la puerta lateral en lugar de la entrada principal y la vi prácticamente correr hacia su coche por la ventana. El miércoles por la mañana llegó un correo de Valeria pidiéndome que fuera a su oficina a las 2 para una conversación de seguimiento sobre mi queja. Pasé toda la mañana sintiéndome mal y nerviosa, revisando el reloj cada 10 minutos y apenas comiendo mi almuerzo. Cuando finalmente entré a la oficina de Valeria, tenía una carpeta en su escritorio y me indicó que me sentara. Explicó con esta voz calmada y profesional que habían completado la investigación inicial y confirmado que Silvia sí compartió mi información médica con múltiples compañeros de trabajo sin mi consentimiento. La documentación de Bruno fue particularmente útil, dijo, porque había escrito citas específicas, fechas y nombres de otras personas que escucharon a Silvia hablar. Valeria sacó una línea de tiempo impresa que mostraba cómo la información se esparció por la oficina en solo 2 días, y verlo así expuesto hizo que la violación se sintiera más real y seria de lo que había sido en mi cabeza. Me explicó el proceso de la entrevista, explicando que habían hablado con Silvia, Bruno y otros 3 compañeros que habían escuchado varias versiones de la historia de mi aborto. Valeria me dijo que Silvia inicialmente intentó minimizar lo que había hecho, afirmando que solo le dijo a unas pocas personas por preocupación por mi bienestar después de una emergencia médica tan aterradora. Pero cuando Valeria la confrontó con ejemplos específicos de los detalles embellecidos que había añadido, las cosas se complicaron más. Silvia no pudo explicar por qué la preocupación por mi bienestar significaba decirle a la gente que llevaba años intentando embarazarme cuando eso no era cierto. No pudo justificar añadir detalles dramáticos sobre salvarme la vida o hacerlo sonar como si estuviera al borde de la muerte cuando no lo estaba. Las mentiras y exageraciones en realidad empeoraron la violación, explicó Valeria, porque demostraban que Silvia no solo estaba compartiendo información por preocupación, sino que estaba creando activamente una historia más dramática para entretenerse. El resultado fue una advertencia formal por escrito que iría al expediente permanente de Silvia, capacitación obligatoria sobre privacidad y profesionalismo en el lugar de trabajo que tendría que completar en 30 días, y una directiva de que mantuviéramos límites profesionales sin discusiones personales en el trabajo. No fue un despido, lo cual una parte de mí había querido en secreto, pero Valeria explicó que era proporcional a una primera ofensa formal sin historial disciplinario previo. A Silvia nunca la habían sancionado antes, y la política de RH requería disciplina progresiva, a menos que la violación fuera lo suficientemente grave como para justificar un despido inmediato. Valeria también me dio algunos consejos sobre mantener el profesionalismo en el futuro, lo cual me dolió un poco hasta que aclaró que no me estaba disciplinando a mí. Solo quería asegurarse de que entendiera que, si bien mi queja era completamente válida y la tomaron en serio, necesitaba evitar cualquier enredo personal o confrontación con Silvia, especialmente en eventos de trabajo o reuniones sociales. La forma en que lo dijo me hizo preguntarme si sabía más sobre la boda de lo que dejaba ver, si tal vez alguien había mencionado mi presencia allí o había atado algunos cabos. El jueves trajo noticias a través de la cadena de chismes de la oficina, que ahora era mucho más silenciosa, pero seguía funcionando. Escuché de alguien de contabilidad que el esposo de Silvia se había mudado de su apartamento y que estaban en terapia de pareja, aunque nadie hablaba de divorcio todavía. La información llegó de esta manera susurrada y cuidadosa, como si la gente de repente fuera consciente de que esparcir detalles personales sobre los compañeros podría tener consecuencias. Sentí este complicado nudo en el estómago, parte satisfacción porque mi plan había funcionado y parte culpa sabiendo que había contribuido a problemas serios en su matrimonio. Llevaban casados menos de 2 semanas y él ya se había ido, durmiendo en el sofá de un amigo según el rumor. El viernes por la tarde mi celular vibró con un mensaje de Jessica a través de redes sociales, agradeciéndome por ser buena onda durante todo ese caos de la boda. Dijo que apreciaba que no me hubiera involucrado en el drama ni hubiera tomado partido, y que esperaba que pudiéramos seguir siendo amigas a pesar de todo lo que pasó. Leer su gratitud genuina hizo que me sintiera físicamente enferma porque no tenía idea de que yo fui quien empezó todo. Su novio había sido humillado frente a todos, acusado de engañar con capturas de pantalla que nunca existieron, y su relación estaba tensa por rumores que yo inventé y planté. Silvia fue quien los esparció y los empeoró, pero yo fui quien creó la mentira en primer lugar. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder algo neutral sobre estar contenta de que las cosas se hubieran arreglado. Mi segunda sesión de terapia con Carla esa noche se centró en desenredar la ira justificada de la venganza desproporcionada, lo cual se sintió incómodamente preciso. Me pidió que separara lo que Silvia realmente hizo, compartir mi crisis médica sin consentimiento de lo que yo hice,
crear un escenario elaborado diseñado para humillarla públicamente en el evento más importante de su vida. Ambas cosas podían estar mal, incluso si una era una respuesta a la otra, dijo. Silvia violó mi privacidad y confianza durante el peor momento de mi vida, y eso fue genuinamente dañino y incorrecto. Pero yo respondí orquestando una situación que destruyó la recepción de su boda. Dañó su matrimonio e involucró a múltiples personas inocentes que resultaron heridas en el proceso. Carla no dijo que yo era una persona horrible, pero sí me pidió que asimilara la realidad de que había usado a otras personas como utilería en mi plan de venganza sin considerar completamente el daño que les causaría. Me quedo sentada en el consultorio de Carla sintiendo el peso de lo que acaba de decir sobre usar a la gente como utilería. La verdad es que sabía exactamente lo que Silvia haría con ese rumor falso porque la he visto operar durante años. No puede evitarlo cuando obtiene información jugosa y yo contaba con que ella lo empeoraría con cada recuento. Ese era todo el punto. Pero admitir eso en voz alta a Carla significa admitir que involucré deliberadamente a Raquel y su esposo, y a Jessica y su novio, en mi plan de venganza sin pensar realmente en cómo les afectaría. Usé la confianza de Raquel en mí y su disposición a ayudar, convertí su matrimonio en un dispositivo de trama, arrastré a Jessica a un drama con el que no tenía nada que ver. Todo para poder ver a Silvia destruirse a sí misma públicamente. El plan funcionó porque conocía su peor rasgo y lo usé como arma, pero el éxito requería lastimar a personas que no lo merecían. Carla no me dice que soy una persona horrible, lo cual aprecio más de lo que puedo expresar. En lugar de eso, me pregunta qué necesito hacer ahora para vivir con lo que pasó. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo lo que hice? La pregunta queda pesando en la habitación entre nosotras. Me di cuenta, sentada allí, de que necesito disculparme con las personas que usé, aunque no puedo decirles toda la verdad sobre plantar el rumor sin empeorar todo exponencialmente. La exposición en la boda ya sucedió y no se puede deshacer. El matrimonio de Silvia está dañado. La carta de demanda legal está enviada, pero al menos puedo aceptar mi parte en el caos ante las personas que confiaron en mí y quedaron atrapadas en las consecuencias. Durante el fin de semana, redacto mensajes cuidadosos para Raquel, su esposo, Jessica y el novio de Jessica. Escribo y borro y reescribo cada uno unas 15 veces tratando de encontrar las palabras correctas. No confieso haber inventado el rumor porque eso abriría un lío completamente nuevo, pero me disculpo por cualquier estrés que mi participación haya causado y reconozco que la situación se salió de control. Le digo a Raquel que lamento haberla puesto en esa posición en la boda. Le digo a su esposo que aprecio que estuviera dispuesto a ayudar, pero lamento que la confrontación pública se volviera necesaria. Le digo a Jessica que lamento que la hayan arrastrado a un drama que no tenía nada que ver con ella. Pulsar enviar en cada mensaje se siente como saltar de un acantilado. Raquel responde primero el domingo por la tarde. Su mensaje es comprensivo, pero incluye esta línea firme que me merezco por completo. Dice que entiende por qué quería que Silvia fuera expuesta y que se alegra de haber ayudado, pero no volvamos a hacer algo así, ¿va? El límite es claro y razonable, y me hace sentir agradecida y avergonzada a la vez. Su esposo responde de manera similar, diciendo que se alegra de que la verdad sobre Silvia saliera a la luz, pero que ya terminó con las confrontaciones dramáticas. Jessica me agradece la disculpa y dice que sabe que yo no empecé los rumores, lo que me hace sentir peor que si se hubiera enojado. El novio de Jessica responde el lunes por la mañana con este mensaje confundido, diciendo que no cree que yo haya hecho nada malo y que solo se alegra de que alguien finalmente expusiera qué tipo de persona es Silvia. Me agradece por ser una buena amiga para Jessica durante todo el desastre. Leer su gratitud genuina, sabiendo que soy exactamente el tipo de persona que manipula situaciones para vengarse, hace que me duela el estómago. Él me ve como una de las personas buenas que se opusieron a las mentiras de Silvia, cuando en realidad yo creé las mentiras específicamente para que ella las esparciera y se destruyera a sí misma. La ironía es densa e incómoda. No tiene idea de que yo planté la semilla que se convirtió en todo ese desastre, que soy yo quien convirtió a su novia en utilería en mi trama de venganza. Su mensaje termina diciendo que al menos algo bueno salió del drama de la boda porque ahora todos saben que no deben confiarle a Silvia información personal. Miro mi teléfono sin saber cómo responder. El lunes de la tercera semana trae un desarrollo sorprendente del que me informa el esposo de Raquel por mensaje. El abogado de Silvia respondió a la carta de demanda con esta disculpa cuidadosamente redactada que reconoce haber compartido información inexacta en su boda y se disculpa por cualquier angustia causada. Pero la disculpa no admite difamación intencional ni explica de dónde provino la información falsa en primer lugar. Es la respuesta mínima posible, legalmente protectora mientras aparenta asumir la responsabilidad. El esposo de Raquel me reenvía la carta real y leo el lenguaje legal sobre malentendidos y comunicaciones desafortunadas. Me dice que ha decidido aceptar la disculpa y retirar la amenaza de litigio porque alargar más el asunto no vale el estrés. La disculpa por escrito crea un rastro de papel si Silvia intenta tergiversar la historia más tarde. Y eso es suficiente para él. Me siento aliviada de que la situación legal se esté resolviendo, pero también culpable sabiendo que mi rumor plantado creó todo este desastre en primer lugar. El martes por la mañana me topo con Silvia en el baño, nuestra primera interacción directa desde que concluyó la investigación de RH. Me estoy lavando las manos cuando ella entra y ambas nos congelamos por un segundo. Me mira con esta expresión que mezcla ira y algo más que no puedo identificar del todo.
Tal vez sospecha, tal vez resignación. Camina hacia el lavabo junto al mío y dice en voz baja que sabe que estoy detrás de todo de alguna manera, incluso si no puede probarlo. Su voz es tranquila, pero hay un filo debajo. Fuerzo mi rostro a permanecer neutral y le digo que ambas deberíamos centrarnos en nuestro trabajo y seguir adelante profesionalmente. Mi corazón late con fuerza, pero mantengo mis manos firmes bajo el agua. No insiste en la acusación, pero mientras se da la vuelta para irse, añade que quien quiera que le haya contado sobre el esposo de Raquel en el Hilton debe haber estado mintiendo para tenderle una trampa. Las palabras hacen que mi pulso se dispare y siento que el calor sube a mi cara. Logré decir que tal vez debería pensar por qué estaba tan ansiosa por esparcir chismes sin verificar en su propia boda en primer lugar. La respuesta sale más aguda de lo que pretendía. Se me queda mirando por un largo momento y luego se va sin decir nada más. Tengo que ir a sentarme en uno de los cubículos durante 5 minutos, esperando que mis manos dejen de temblar y mi ritmo cardíaco se calme. Está tan cerca de descubrirlo, pero no puede conectar todas las piezas y no sé si eso me hace sentir más segura o más ansiosa. La sesión de terapia del miércoles con Carla se centra en los límites y en cómo se ve la responsabilidad saludable en el futuro. Señala que tomé medidas concretas para abordar la violación laboral de Silvia a través de los canales adecuados de RH, lo que demuestra que puedo manejar conflictos apropiadamente cuando elijo hacerlo. Pero sigo cargando con la culpa de la boda que no puedo resolver a través de procesos oficiales, porque admitir mi papel crearía nuevos problemas para todos los involucrados. Carla me pregunta qué me ayudaría a seguir adelante con esta culpa no resuelta. Me siento con la pregunta tratando de encontrar una respuesta honesta. Me doy cuenta de que lo que realmente necesito es vivir el duelo por el embarazo que perdí, en lugar de usar la ira hacia Silvia como una distracción de ese duelo. El bebé que llevé durante 8 semanas se ha ido y ninguna cantidad de venganza o quejas de RH o cartas de demanda legal cambia esa pérdida fundamental. He pasado meses enfocada en castigar a Silvia cuando en realidad necesitaba procesar la pérdida del embarazo en sí. Carla sugiere crear un ritual privado para reconocer lo que perdí, algo separado de cualquier cosa que involucre a Silvia o al trabajo u otras personas. Solo yo y el duelo que no me he permitido sentir completamente todavía. El jueves trae una conversación inesperada con Bruno cuando pasa por mi escritorio durante el almuerzo. Menciona que la cultura de chismes de la oficina ha cambiado notablemente desde que la advertencia de RH de Silvia se hizo de algún modo de conocimiento público. La gente es más cuidadosa al compartir información personal ahora y hay menos especulación casual sobre la vida privada de los compañeros en la sala de descanso. Él piensa que algo genuinamente bueno salió de que yo hablara sobre la violación de la privacidad médica. Asiento y le agradezco por su apoyo durante todo el proceso. Él no tiene idea de que el desastre de la boda también contribuyó al cambio cultural. Que la gente está siendo más cuidadosa en parte porque presenciaron lo que sucede cuando los chismes se salen completamente de control. Le dejo pensar que fue solo la queja de RH lo que cambió las cosas, porque explicar el resto requeriría confesar haber orquestado una humillación pública en la boda de alguien. Bruno está siendo tan genuino y solidario que añadir esa información solo complicaría más todo. Sin embargo, la oficina realmente ha cambiado. Tiene razón en eso, incluso si las razones son más enredadas de lo que él se da cuenta. Esa noche saco mi laptop y empiezo a buscar información sobre árboles conmemorativos y qué tipo crecería mejor en el jardín trasero de mis padres. Encuentro un pequeño árbol de maple que el vivero puede entregar el sábado y hago el pedido antes de poder disuadirme. El acto de elegir algo real y permanente se siente diferente a planificar venganzas o presentar quejas. Le envío un mensaje a mi mamá preguntándole si puedo ir el sábado por la mañana a plantar algo en el jardín y ella responde de inmediato preguntando si estoy bien. Le digo que le explicaré cuando la vea y ella dice que el jardín es mío cuando lo necesite. Llega el viernes por la tarde y estoy guardando mis cosas cuando mi gerente pasa por mi escritorio, luciendo incómodo, de esa manera que se pone la gente cuando necesita tener una conversación real. Me pregunta si tengo unos minutos y señala hacia su oficina en lugar de solo hablar en mi escritorio como suele hacer. Lo sigo y él cierra la puerta, cosa que nunca hace para nuestras habituales revisiones superficiales sobre plazos de proyectos y horarios de reuniones. Se sienta frente a mí y toma aire antes de hablar. Te debo una disculpa por cómo manejé tu emergencia médica cuando regresaste al trabajo, dice, y puedo ver que realmente ha pensado en lo que quiere decir. Debería haber detenido el chisme de inmediato en lugar de solo ofrecerte palabras vacías sobre tomarte tiempo. No esperaba este nivel de honestidad de él y realmente no sé qué decir. Él continúa antes de que pueda encontrar una respuesta. Supe de la queja de RH y quiero que sepas que creo que hiciste lo correcto al presentarla. Lo que te pasó no estuvo bien y yo fallé en proteger tu privacidad como tu gerente. Le agradezco y le digo que aprecio el reconocimiento, aunque no cambia lo que pasó. Él asiente y dice que está comprometido a crear una mejor cultura en nuestro equipo en el futuro y que espera que me sienta cómoda acudiendo a él si algo así vuelve a suceder. No es un gran gesto que arregle todo, pero es una responsabilidad más real de la que esperaba de alguien en su posición. La conversación solo dura unos 10 minutos, pero salgo de su oficina sintiendo que algo pequeño ha cambiado en la seriedad con la que se toman los límites en el lugar de trabajo. La cuarta semana se asienta en una nueva normalidad que se siente extraña pero funcional. Silvia y yo existimos en esta cuidadosa distancia profesional donde somos cordiales en las reuniones y nos centramos en nuestro trabajo real sin tener conversaciones personales. Nos cruzamos en los pasillos y asentimos sin detenernos a charlar.
Nos sentamos en la misma sala de juntas para las actualizaciones del equipo y tomamos notas sin hacer contacto visual. No es cómodo exactamente, pero funciona de una manera que nos permite a ambas hacer nuestro trabajo sin tensión constante. A veces me sorprendo observándola para ver si va a acorralar a alguien en busca de chismes como solía hacerlo, pero parece mantenerse más reservada. No sé si es un cambio genuino o solo autoconservación después de la advertencia de RH, pero de cualquier manera la diferencia es notable. Otros compañeros de trabajo parecen haberse dado cuenta de la nueva dinámica también, y nadie intenta forzarnos a interactuar más allá de lo profesionalmente necesario. Me doy cuenta de que este podría ser el mejor resultado posible dadas todas las cosas que pasaron entre nosotras. Nunca vamos a ser amigas y probablemente nunca tendremos una conversación real sobre lo que ella hizo o lo que yo hice. Pero podemos coexistir en el mismo lugar de trabajo sin que sea una batalla diaria. Raquel llama el jueves por la noche mientras estoy haciendo la cena y casi no contesto porque no estoy segura de estar lista para otra conversación pesada, pero contesto y suena genuinamente feliz de una manera que me hace relajar. Me dice que ella y su esposo están muy bien después de todo y que, en todo caso, las acusaciones falsas les hicieron apreciarse más el uno al otro. Han estado hablando más abiertamente sobre su relación y pasando más tiempo de calidad juntos. Y ella se siente más cercana a él ahora que antes del caos de la boda. Siento que parte de mi culpa por involucrarlos comienza a aliviarse mientras habla. También menciona que se alegra de que Silvia enfrentara consecuencias a través de la queja de RH, pero espera que todos puedan seguir adelante ahora en lugar de quedarse estancados en el drama. Estoy de acuerdo y hablamos unos minutos más sobre cosas normales de la vida antes de colgar. Es la primera conversación que hemos tenido en semanas que no giró en torno a Silvia o la venganza o cartas legales, y se siente bien volver a ser primas. Mi tercera sesión de terapia con Carla ocurre en una tarde lluviosa de miércoles y quiere hablar sobre la diferencia entre justicia y venganza. Me pregunta directamente si lo que hice en la boda logró alguna de las dos. Y tengo que quedarme con la pregunta por un tiempo antes de responder. Me ayuda a ver que la queja de RH fue por justicia porque hizo a Silvia responsable a través de los canales adecuados por una violación laboral real. Hubo un proceso adecuado con documentación, investigación y consecuencias que se ajustaban a la ofensa. La exposición en la boda fue por venganza porque usé la humillación pública para hacerla sentir tan expuesta y violada como ella me hizo sentir a mí. Quería que experimentara la misma vergüenza e impotencia que sentí cuando mi pérdida privada se convirtió en entretenimiento de oficina. Carla no me dice que soy una persona horrible, pero sí me hace mirar la distinción claramente. Admito que la venganza en realidad no me hizo sentir mejor de forma duradera. Fue satisfactorio por una noche ver su cara cuando todos la señalaron y verla incapaz de explicar dónde estaban las capturas de pantalla. Pero a la mañana siguiente, todavía me desperté habiendo perdido mi embarazo y esa sensación de vacío volvió casi de inmediato. La queja de RH se siente más sólida porque creó límites y consecuencias reales a través de un proceso adecuado que podría evitar que le haga esto a alguien más. Carla me pregunta si puedo aceptar que ambas cosas sucedieron y centrarme en seguir adelante en lugar de gastar energía justificando o condenando mis acciones pasadas. Le digo que estoy tratando de llegar allí y ella dice que eso es suficiente por ahora. El sábado por la mañana llega nublado y fresco, y manejo a casa de mis padres con el pequeño árbol de maple en mi cajuela. Les envié un mensaje diciendo que quería hacer esto sola primero y están respetando eso quedándose adentro mientras trabajo. Elijo un lugar en la esquina trasera del jardín donde puedo verlo desde la ventana de la cocina, pero no está justo en medio de todo. Cavo el hoyo lentamente aunque la tierra está blanda por la lluvia reciente. Mis manos se ensucian y mis hombros comienzan a doler. Pero el trabajo físico se siente bien de una manera que estar sentada en mi escritorio toda la semana no lo hace. Cuando el hoyo es lo suficientemente profundo, bajo cuidadosamente el árbol a su lugar y comienzo a rellenar la tierra alrededor de las raíces. Ahí es cuando me permito llorar adecuadamente por primera vez desde la emergencia en el baño del trabajo. Estas no son lágrimas de ira por la traición de Silvia o lágrimas de satisfacción por el desastre de su boda. Son lágrimas genuinas de duelo por el embarazo que terminó a las 8 semanas y el bebé que nunca conoceré. Me siento en el suelo junto al árbol recién plantado y lloro hasta que me duele el pecho y mis ojos están hinchados. Duele de una manera diferente a la rabia que he estado cargando durante meses. Este dolor es más limpio de alguna manera, más honesto sobre lo que realmente perdí en lugar de con quién estoy enojada. Después de unos 20 minutos, mis padres salen en silencio y se sientan en el suelo junto a mí. No intentan arreglar nada ni ofrecen esas palabras vacías que la gente siempre dice sobre que las cosas pasan por una razón. Simplemente se sientan conmigo en la tristeza y me dejan sentirla sin tratar de hacerla mejor. Mi mamá extiende la mano y toma la mía y nos sentamos así por un rato, viendo las nubes moverse por el cielo. Entonces me cuenta algo que nunca supe. Ella tuvo un aborto espontáneo entre mi hermano menor y yo. Tenía 12 semanas y perdió al bebé de repente, justo como yo. Hablamos sobre la pérdida de una manera que se siente conectiva en lugar de aislante. Ella no compara nuestras experiencias ni trata de decir que sabe exactamente cómo me siento, pero comparte cómo fue para ella y yo comparto cómo ha sido para mí. Mi papá escucha en silencio y en un momento menciona que se sintió impotente durante el aborto de mi mamá porque no sabía cómo hacer que el dolor se detuviera. Nos sentamos juntos en el jardín trasero durante más de una hora,
simplemente siendo una familia que ha experimentado la pérdida y la ha sobrevivido. La quinta semana en el trabajo trae un cambio pequeño pero significativo en cómo paso mi tiempo. Cuando la gente me invita a grupos de almuerzo que sé que se convertirán en sesiones de chismes, empiezo a declinar cortésmente. No estoy siendo antisocial ni grosera al respecto, pero soy más intencional sobre con quién paso el tiempo y en qué conversaciones participo. Bruno lo nota y comienza a invitarme a almorzar con un grupo más pequeño de compañeros que en su mayoría hablan de sus pasatiempos y planes de fin de semana en lugar de diseccionar los asuntos personales de todos. Me doy cuenta de que realmente disfruto estos descansos en lugar de temerlos. Hay algunas otras personas en la oficina que parecen valorar la privacidad de la misma manera que yo ahora, y se convierten en mis principales amigos del trabajo. Tomamos café juntos y charlamos sobre proyectos, y ocasionalmente nos quejamos de las frustraciones laborales normales, pero nadie intenta indagar en la vida personal de nadie. Es refrescante después de meses de sentir que mi dolor privado era propiedad pública. Noto que estoy menos tensa en el trabajo cuando no estoy constantemente preocupada por qué información podría esparcirse. Silvia parece estar haciendo cambios similares, aunque nunca lo discutimos. Se está manteniendo más reservada y no es el centro de atención en la sala de descanso como solía ser. La veo almorzando en su escritorio a veces en lugar de reunir gente a su alrededor para las últimas actualizaciones de drama. No sé si es un crecimiento genuino o solo autoconservación después de la advertencia de RH y el desastre de la boda, pero de cualquier manera la cultura de la oficina es notablemente diferente. La gente es más cuidadosa con lo que comparte y con quién lo comparte. Las violaciones casuales de límites que solían ocurrir constantemente se han detenido en su mayoría. Algunas personas podrían pensar que esto hace que el lugar de trabajo sea menos amigable, pero yo creo que lo hace más profesional y realmente más seguro para todos. Todavía puedes ser amable y solidario sin saber cada detalle del historial médico privado o los problemas de relación de alguien. Mi cuarta sesión de terapia con Carla comienza con ella preguntándome qué quiero para mí misma más allá de todo el drama con Silvia. Me quedo sentada allí por un minuto completo tratando de pensar en una respuesta que no sea sobre el trabajo o la venganza o procesar lo que pasó. Ella espera pacientemente mientras me doy cuenta de que he pasado los últimos meses tan enfocada en el pasado que no he pensado en mi futuro real en absoluto. Le digo que solía tener pasatiempos e intereses antes de que el aborto espontáneo y el desastre de la boda lo consumieran todo. Me pide que enumere 3 cosas que disfrutaba hacer hace un año y que no he hecho recientemente. Fotografía, senderismo con amigos y tomar clases de cocina me vienen a la mente de inmediato. Carla me reta a elegir una y hacerla esta semana. No como tarea de terapia, sino porque merezco tener partes de mi vida que no estén definidas por el dolor o la ira. Salgo de su consultorio sintiéndome más ligera de lo que me he sentido en semanas, como si tal vez hubiera una versión de mi vida que existe más allá de este desastre. Al día siguiente en el trabajo, estoy navegando por la bolsa de trabajo de la compañía durante el almuerzo cuando veo una vacante en el equipo de marketing digital. Siempre me han interesado sus proyectos, pero nunca pensé en postularme realmente porque estaba cómoda en mi puesto actual. Ahora, sin embargo, al ver la descripción del trabajo, siento una emoción genuina ante la posibilidad de hacer algo nuevo. No se trata de huir de Silvia o evitar situaciones incómodas. Se trata de avanzar hacia un trabajo que realmente me interesa y me desafía de maneras que mi puesto actual ya no lo hace. Redacto un correo de solicitud a mi gerente pidiéndole su apoyo, explicando que estoy interesada en explorar nuevas oportunidades dentro de la compañía. Él responde en menos de una hora diciendo que cree que es un gran movimiento para mi crecimiento profesional y que con gusto proporcionará una referencia. Su apoyo se siente validador de una manera que no tiene nada que ver con la queja de RH o el drama. Solo un reconocimiento genuino de la calidad de mi trabajo. La sexta semana trae noticias inesperadas a través de la cadena de chismes de la oficina, que es notablemente más silenciosa de lo que solía ser. Alguien menciona casualmente que Silvia y su esposo están en terapia de pareja, pero parecen estar resolviendo sus problemas. Siento esta extraña mezcla de alivio y culpa residual al escuchar que siguen juntos e intentando arreglar las cosas. Parte de mí se preocupaba de que mi maniobra en la boda destruyera por completo su matrimonio antes de que siquiera comenzara, convirtiéndome en alguien que arruina vidas al igual que Silvia arruinó mi privacidad. Pero ambos son adultos que están eligiendo trabajar en su relación a pesar del comienzo difícil, lo cual no es mi responsabilidad arreglar o sentirme culpable por siempre. Yo no la obligué a esparcir esos rumores en su propia boda. Solo le di la oportunidad y ella la tomó como sabía que lo haría. El hecho de que estén en terapia significa que están abordando problemas reales en cómo se comunican y confían el uno en el otro, lo cual probablemente necesitaba suceder independientemente de mi participación. El sábado por la tarde me encuentro con Raquel en la cafetería cerca de su apartamento. Pedimos nuestras bebidas y nos sentamos afuera donde está lo suficientemente tranquilo como para hablar honestamente sobre todo lo que pasó. Me dice directamente que entiende por qué hice lo que hice después de que Silvia violara mi privacidad tan gravemente,
pero también está muy contenta de que todo haya terminado y no estemos planeando más esquemas de venganza o elaboradas trampas. Me disculpo de nuevo por ponerla en esa posición, por usar su matrimonio como cebo en mi plan para exponer a Silvia. Raquel acepta mi disculpa, pero deja en claro que me quiere y me apoya, al mismo tiempo que tiene límites firmes sobre en qué participará en el futuro. No me está juzgando por lo que hice, pero tampoco se apunta para ser parte de ningún drama futuro. Respeto eso completamente y se lo digo. Pasamos el resto de nuestro tiempo juntas hablando de cosas normales como sus proyectos de trabajo y mi posible transferencia de departamento. Y se siente bien volver a ser primas en lugar de coconspiradoras. Mi quinta sesión de terapia con Carla se centra en el perdón, lo cual se siente más difícil que cualquiera de los temas anteriores que hemos cubierto. Me pregunta si puedo perdonar a Silvia por compartir mi crisis médica con toda la oficina. Le digo honestamente que aún no estoy allí y que tal vez nunca lo esté por completo. Lo que hizo Silvia fue una violación grave durante el peor momento de mi vida. Pero Carla también me pregunta si puedo perdonarme a mí misma por orquestar una humillación pública tan calculada en la boda de Silvia. Esa pregunta pesa más porque todavía no estoy segura de cómo me siento sobre lo que hice. Carla señala que puedo reconocer que la violación de Silvia estuvo mal, y al mismo tiempo reconocer que mi respuesta fue desproporcionada a lo que ella hizo. Sostener ambas verdades al mismo tiempo no cancela ninguna de las dos. Solo significa que todos somos personas complicadas que tomamos decisiones con las que tenemos que vivir. Me pregunta cómo se ve la responsabilidad para mí ahora, y me doy cuenta de que presentar la queja de RH fue hacer a Silvia responsable a través de los canales adecuados. La venganza de la boda fue algo completamente diferente, algo que se sintió justificado en el momento, pero que se ve más cuestionable con la distancia. Esa noche, me siento en la mesa de mi cocina con un cuaderno y empiezo a escribir una carta a Silvia que nunca planeé enviar. Escribo que lo que hizo me lastimó profundamente y violó mi confianza durante el peor momento de mi vida. Escribo que convertir mi emergencia médica privada en entretenimiento de oficina fue cruel y demostró que valoraba más el chisme que la decencia humana básica. Pero también escribo que lo que yo hice fue calculado para humillarla públicamente frente a todos sus seres queridos. Escribo que involucré a personas inocentes como Raquel y su esposo, y Jessica y su novio, en un esquema diseñado para exponerla en su propia boda. La carta continúa por 3 páginas de mí procesando todos los sentimientos complicados que tengo sobre toda la situación. Escribirlo me ayuda a ver todo más claramente, aunque Silvia nunca leerá estas palabras. Doblo la carta y la pongo en el cajón de mi escritorio. Un registro privado de todo lo que necesito decir, pero no puedo. La 7ª semana trae la entrevista real para la transferencia de departamento. Me reúno con la gerente de contratación en una sala de juntas, y hablamos durante 40 minutos sobre mi trabajo actual y lo que aportaría al equipo de marketing. Hace preguntas inteligentes sobre mi experiencia y parece genuinamente interesada en que me una a ellos. Pregunto sobre la cultura del equipo y los tipos de proyectos en los que están trabajando, y sus respuestas me entusiasman aún más con la posibilidad. Independientemente de si obtengo el puesto o no, todo el proceso de buscar algo positivo para mi carrera se siente como un progreso real. Ya no estoy solo sobreviviendo al drama con Silvia. Estoy construyendo activamente hacia algo que realmente quiero. La gerente de contratación dice que me avisará para el final de la semana y salgo de la entrevista sintiéndome orgullosa de cómo me presenté y mi trabajo. El jueves almuerzo con Bruno en el lugar de sándwiches cerca de nuestra oficina. Estamos hablando de cosas aleatorias del trabajo cuando menciono que estoy trabajando en dejar ir la ira y centrarme en mi propio crecimiento en lugar de quedarme atascada en el pasado. Bruno me dice que ha estado impresionado con cómo he manejado todo, tanto defendiéndome a través de los canales adecuados de RH como no dejando que la situación con Silvia consuma toda mi vida. Su perspectiva me ayuda a ver que puedo estar orgullosa de algunas de mis elecciones, como presentar la queja formal, mientras sigo lamentando otras, como el montaje de la boda. No todo tiene que ser todo bueno o todo malo. Tomé algunas decisiones con las que me siento cómoda y otras que todavía estoy procesando. Bruno menciona que se alegra de que la cultura de la oficina haya cambiado hacia más privacidad y profesionalismo, y estoy de acuerdo, aunque sé que mis acciones contribuyeron a ese cambio de maneras complicadas. Mi 6ª sesión de terapia con Carla trata sobre juntar todas las piezas en algo con lo que realmente pueda vivir en el futuro. Me pide que cuente toda la historia de principio a fin como una narrativa completa, en lugar de incidentes separados que estoy tratando de olvidar o justificar. Hablo sobre perder el embarazo y lo asustada y sola que me sentí en ese baño. Hablo sobre la traición de Silvia y lo violada que me sentí cuando mi dolor privado se convirtió en entretenimiento público. Hablo sobre la queja de RH y defenderme a través de canales oficiales. Hablo sobre la venganza de la boda y cómo se sintió a la vez satisfactoria y vacía. Hablo sobre tratar de sanar y seguir adelante mientras sigo trabajando en la misma oficina que Silvia. Carla me ayuda a ver que todo eso es parte de mi historia ahora, no capítulos separados que puedo ignorar o fingir que no sucedieron. El duelo, la violación, la venganza y la sanación son todas piezas conectadas de la misma experiencia,
Me pregunta qué he aprendido sobre mí misma a través de todo lo que pasó. Le digo que soy más fuerte de lo que pensaba, capaz de defenderme y hacer que las personas rindan cuentas cuando me lastiman. Pero también aprendí que soy más capaz de ser cruel cuando estoy herida de lo que nunca quise creer sobre mí misma. Puedo presentar quejas adecuadas a través de RH y manejar las cosas profesionalmente, pero también puedo manipular situaciones y usar las debilidades de las personas en su contra cuando me siento lo suficientemente justificada. Ambas capacidades existen en mí al mismo tiempo. Seguir adelante significa elegir sobre cuál actuar en cualquier situación dada. Carla asiente y dice que esa autoconciencia es el primer paso para tomar mejores decisiones. Y espero que tenga razón. El lunes por la mañana de la 8ª semana trae el correo que he estado esperando con el asunto, aprobación de transferencia de departamento. Lo leo 3 veces en mi escritorio para asegurarme de que es real. Luego lo reenvío a mi correo personal para tener una copia fuera del sistema de trabajo. Mi gerente pasa 1 hora después con una sonrisa que parece más genuina que sus habituales cortesías de oficina. Me dice felicidades y dice que he crecido mucho en los últimos meses, lo que me hace sentir orgullosa y extraña considerando lo que implicó ese crecimiento. Le agradezco y menciono que estoy emocionada por el nuevo puesto, lo cual es cierto, aunque también estoy nerviosa por empezar de nuevo con un equipo diferente. Él dice que el otro departamento tiene suerte de tenerme y me pregunta si necesito algo para la transición. Le digo que estoy bien y él se va. Y me quedo sentada sintiendo que estoy cerrando un capítulo sin entender completamente cómo será el siguiente. La transferencia comienza en 2 semanas, lo que me da tiempo para concluir los proyectos actuales y prepararme mentalmente para trabajar en el mismo edificio que Silvia, pero en pisos diferentes con gente diferente. Se siente como la cantidad correcta de distancia, lo suficientemente cerca como para no estar huyendo, pero lo suficientemente lejos como para no estar en el espacio de la otra todos los días. Paso el resto del lunes organizando archivos y tomando notas sobre lo que debe entregarse antes de dejar este equipo. El martes por la tarde, Valeria de RH envía una solicitud de reunión para el miércoles por la mañana con el asunto discusión de seguimiento. La acepto y paso la noche del martes preguntándome si hay algún problema o si es solo rutina. El miércoles por la mañana, me dirijo a su oficina a las 9 y ella me saluda con su habitual calidez profesional que de alguna manera hace que las conversaciones difíciles se sientan menos amenazantes. Me pregunta cómo estoy y si he tenido algún problema con Silvia desde que concluyó la investigación. Le digo honestamente que hemos mantenido límites profesionales y que en su mayoría nos evitamos, lo cual parece estar funcionando bien para ambas. Valeria asiente y hace una nota en su tableta. Luego menciona que Silvia completó su capacitación requerida sobre privacidad en el lugar de trabajo y no ha tenido más quejas. Me pregunta si me siento bien con el resultado del proceso de queja. Y digo que sí, porque es verdad. La advertencia formal y la capacitación se sintieron como una responsabilidad real a través de los canales adecuados, en lugar de solo chismes o drama personal. Valeria parece satisfecha con mis respuestas y me dice que se alegra de que las cosas se hayan estabilizado. Menciona que mi próxima transferencia es una buena oportunidad para un nuevo comienzo. Y estoy de acuerdo mientras pienso en lo mucho más complicada que es la situación de lo que ella probablemente sabe. La reunión termina después de 20 minutos y regreso a mi escritorio sintiendo que he cerrado oficialmente el capítulo de RH de todo este desastre. El sábado trae otra visita al árbol que planté en el jardín trasero de mis padres. Pero esta vez, no estoy solo sentada con el duelo. Llevo un cuaderno y paso tiempo pensando en cómo quiero realmente que sea mi vida en 6 meses, 1 año, 5 años a partir de ahora. Escribo cosas como trabajo significativo donde me sienta desafiada y valorada, relaciones saludables con personas que respeten los límites y la capacidad de procesar emociones difíciles sin convertirlas en armas contra otras personas. Se siente posible ahora de una manera que no se sentía hace 2 meses, cuando todo estaba crudo y enojado. El árbol ha crecido un poco desde que lo planté. Nuevas hojas aparecen en ramas que parecían muertas al principio. Me siento allí durante más de 1 hora solo pensando y escribiendo, permitiéndome imaginar un futuro que no esté definido por lo que hizo Silvia o lo que yo hice en respuesta. Mi mamá me trae café a mitad de camino y se sienta conmigo unos minutos sin hacer preguntas, lo cual aprecio. Cuando finalmente entro, me siento más ligera de alguna manera, como si me hubiera dado permiso para seguir adelante en lugar de quedarme atascada en el pasado. El lunes por la tarde trae mi última sesión con Carla y pasamos la mayor parte hablando sobre mantenimiento y qué herramientas me llevo de la terapia. Me pide que enumere las cosas más importantes que he aprendido y le digo que ahora puedo separar la ira justificada de la venganza destructiva, o al menos entiendo la diferencia. Incluso cuando es difícil. He aprendido a usar los canales adecuados para hacer que las personas rindan cuentas en lugar de solo tramar venganzas personales. He aprendido que el duelo necesita ser procesado directamente en lugar de canalizarlo para lastimar a las personas que me lastimaron. Carla asiente y me pregunta cómo me siento acerca de todo lo que pasó con Silvia, y le digo que siempre será complicado. Lo que ella hizo estuvo mal y violó mi confianza durante el peor momento de mi vida. Lo que yo hice fue calculado para humillarla públicamente e involucró a personas inocentes que no merecían ser utilizadas. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo y tengo que vivir con esa desordenada realidad.
Carla dice que ese nivel de autoconciencia es en realidad bastante avanzado y que la mayoría de la gente nunca llega allí. Me dice que estoy comenzando mi nuevo puesto el lunes con límites claros, amistades reales con personas como Bruno y Raquel, y un compromiso de construir una vida definida por mis valores en lugar de por mis heridas. Salgo de su consultorio sintiéndome lista para lo que venga, sabiendo que no soy perfecta, pero que estoy tratando de ser mejor de lo que era.